explicativo. Si bien sigue siendo todavía eh, inicial, desde el punto de vista que es bastante, toca el tema bastante rápido, pero es bastante claro en el tema. Solamente que para que tengan un complemento adicional a lo que estamos viendo a clases, si se fijan es prácticamente lo mismo, pero algunos detalles son bastante interesantes. Así es que vamos a ver un video. Voy a pedirles que tomen atención a ese video y luego vamos a hacer, van a responder personalmente unas 6 preguntas o 7 creo que son, para, como tarea de esta clase, ¿no? No de clase, de esta actividad. Así es que atentos, por favor. Cualquier cosa revisan, ¿no? ¿Se ve el video? ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, se ve. Entonces, cualquier cosa que me digan, me avisan. Atentos. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a todos y bienvenidos a este nuevo webinar sobre la ISO 27001 y sobre la gestión de riesgos, donde vamos a hablar principalmente sobre cómo identificar riesgos de seguridad de la información. Bueno, como os comentaba Ángel, la presentación va a tener una duración de unos 40 minutos aproximadamente y después de esos 40 minutos vamos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas. Lo que os voy a contar, básicamente, en el webinar de hoy es, bueno, ya lo he comentado al principio, vamos a hablar un poco de la gestión de riesgos, pero de seguridad de la información, porque estamos hablando de la ISO 27001. En esta gestión de riesgos, bueno, vamos a ver durante el webinar que esta parte es la parte más importante de la ISO 27001 y podríamos estar una semana, un mes o meses hablando sobre la gestión de riesgos. Entonces, la idea de este webinar no es que salgáis siendo expertos en gestión de riesgos, sino que la idea es que tengáis unos conocimientos básicos para poder llevar a cabo esa gestión de riesgos. Yo os voy a hablar principalmente de cuáles son los requerimientos del estándar y en base a esos requerimientos tener una serie de conceptos claros para poder llevar a cabo la gestión de riesgos de seguridad de la información de acuerdo a la ISO 27001. Bien, pues, bueno, esto de la presentación, esto es mi presentación, esto es lo menos importante del webinar. Pero sí es importante que os diga que, bueno, que ayer este sector, llevo ya unos cuantos años, llevo ya más de 10 años trabajando en el sector de la seguridad de la información. Concretamente, llevo trabajando desde el 2009 con la ISO 27001. He trabajado con empresas en España, en Portugal, en UK, en Italia, en Francia, en Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Colombia, México y también en Estados Unidos. Entonces, tengo una amplia visión del estándar a nivel internacional y independientemente de las cuestiones que he dicho antes, del contenido del webinar, mi objetivo personal propio es que en la experiencia, el conocimiento que he adquirido con el transcurso de los años, que pueda compartir algo con vosotros y que os pueda ayudar a mejorar o a conocer cosas nuevas. Ese es mi objetivo personal y voy a intentar de conseguirlo. Bien, pues esto con respecto a mi presentación, que yo os digo, esto, mi perfil aquí es lo menos importante, lo importante es que podáis aprender algo. Con respecto a la gestión de riesgos, ya os comentaba antes que lo más importante en el estándar es la gestión de riesgos. En el estándar me refiero en la ISO 27001. La ISO 27001, yo si pudiera dividirla en 3 porciones o en 3 partes, tendría una parte del modelo de mejora continua, que esto es el PDCA, que ese modelo de mejora continua es común con otros sistemas de gestión, como por ejemplo la ISO 9001, la de la calidad, la ISO 14001, que es el estándar del medio ambiente, la ISO 20000, que es la de la gestión de servicios, de TI. Entonces, ese modelo de mejora continua es una parte importante de la ISO 27001. Otra parte importante que viene como anexo a la ISO 27001 es la parte de los controles, que son en total 114 controles. Controles, por supuesto, orientados a la seguridad de la información, porque este estándar, la ISO 27001, tiene como principal objetivo el proteger la información. Y otra parte importante que para mí es la más importante y bueno, para mí yo creo que para cualquier experto en este estándar, la parte más importante y la parte más compleja, además, es la gestión de riesgos. Esta gestión de riesgos podemos dividirla básicamente en 2 etapas. Una primera etapa de análisis y otra etapa posterior de tratamiento de riesgos. Os voy a hablar
básicamente de cuáles son los puntos que requiere el estándar para llevar a cabo el análisis de riesgos y el tratamiento de riesgos. Son dos etapas que están obviamente relacionadas dentro de la gestión de riesgos, pero son dos etapas diferentes y conviene que tengamos claro en qué se diferencian. Entonces, para eso os voy a mostrar cuáles son los puntos más importantes con respecto, primero, al análisis de riesgos. Estos puntos son básicamente los puntos que nos requiere el estándar, la ISO 27001, que llevemos a cabo ese análisis de riesgos. Entonces, por una parte, lo que hay que hacer en relación a riesgos, a los riesgos, es identificar la pérdida de confidencialidad, de integridad y disponibilidad. Estos tres términos habitualmente se conocen en el sector de la seguridad de la información como las tres dimensiones, CID, por sus iniciales, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, básicamente hay que identificar el riesgo asociado a perder, a la pérdida, mejor dicho, a la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Por otra parte, también hay que identificar cuáles son los dueños que tiene asignado cada riesgo. En este apartado, en este punto, hay gente que confunde propietario del activo con propietario del riesgo. Lo del propietario del activo, ahora un poco más adelante os explicaré qué es eso del activo. Pero quiero que tengáis claro que una cosa es el propietario del riesgo y otra cosa es el propietario del activo. El propietario del activo puede ser una persona que utilice un activo. Por ejemplo, una persona que tiene asignado un PC o un teléfono móvil o un ordenador portátil, pues esa persona suele ser el propietario del activo. Sin embargo, el propietario del riesgo es una persona que tiene capacidad para tomar decisiones en relación al riesgo que tiene ese activo. Si, por ejemplo, estamos hablando de un ordenador portátil, y ese ordenador portátil se suele conectar desde fuera de la oficina, desde fuera del lugar de trabajo a la red de la empresa, si esa conexión la hace a través de una red normal, pues eso conlleva un riesgo, porque no es una comunicación segura, cifrada. La persona que tiene capacidad para tomar la decisión de cambiar esa red insegura por una red segura a través de una VPN o a través de un canal seguro, no es la persona que usa habitualmente el PC, sino que será su jefe, su responsable o la dirección de la empresa. Entonces, en este caso, el dueño del riesgo sería el propietario, o sea, el dueño de la empresa o el gerente o el responsable del negocio. Entonces, el dueño del riesgo siempre es una persona que tiene capacidad para tomar decisiones en relación al riesgo. Por supuesto, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es valorar las consecuencias, que esto es como valorar el impacto. Es decir, si ocurre un riesgo en la empresa, tengo que valorar qué impacto tiene en la empresa, si va a ser muy grande, si va a ser pequeñito, si va a ser mediano, si va a tener una repercusión económica grave, si no la va a tener. Eso es valorar las consecuencias o el impacto que puede tener el riesgo en la empresa. Y por otra parte también hay que valorar la probabilidad. Es decir, cómo de probable, si tengo encima de la mesa un riesgo, cómo de probable es que ese riesgo me pueda repercutir negativamente. Y eso, pues básicamente lo que se suele hacer es basarse en estadísticas, en situaciones que han podido ocurrir en el pasado. Os pongo un ejemplo. Si yo en mi oficina llevo 10 años trabajando y nunca me han robado, pues la probabilidad de que me roben algo en la oficina, si me lo dejo en la oficina, es poca. Obviamente siempre va a existir una probabilidad, porque de la misma forma que podemos salir a la calle y nos puede caer un meteorito en la cabeza, esa probabilidad es baja, pero existe. Nadie puede evitar que ocurra eso y nadie puede evitar o nadie puede saber cuándo puede ocurrir eso. Pues en este mundo, en el mundo de la seguridad de la información pasa exactamente igual. No puedes afirmar que no te va a ocurrir nunca algo. Es decir, si te dejas un ordenador en la oficina, no puedes afirmar que no te lo vayan a robar. Pero si no ha ocurrido nunca en los últimos 20 o 30, la probabilidad es baja. Y lo mismo, pero al contrario, es decir, si me he dejado en el equipo, en la oficina, 5 veces y me lo han robado 3, pues la probabilidad de que me lo roben si me lo sigo dejando en la oficina es bastante alta. Con lo cual ahí pues habrá que hacer algo para mitigar ese riesgo. Entonces, los parámetros o los elementos importantes a la hora de analizar riesgos de acuerdo al estándar, la ISO 27001, lo que tienes que tener en cuenta es identificar el riesgo asociado a la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad, determinar las consecuencias o el impacto, determinar la probabilidad,
de ese riesgo y finalmente asignar a un dueño a ese riesgo. Estos son los elementos importantes a la hora de analizar riesgos de acuerdo a la ISO 27001. Ahora, con respecto al tratamiento de riesgos, fijaros que en la etapa anterior hemos identificado un riesgo. Sabemos que tenemos un riesgo. Ahora el siguiente paso será tratar ese riesgo. Tratar significa hacer algo para que ese riesgo lo pueda controlar. Entonces, a la hora de hacer un tratamiento de riesgos, básicamente tengo varias opciones. Puedo reducirlo. Reducirlo significa que voy a implementar un control para que la probabilidad o el impacto se reduzca, de forma que ese riesgo siga existiendo, pero con una probabilidad o con un impacto menor, de forma que lo pueda asumir o lo pueda aceptar. Eso sería reducir el riesgo. Otra opción es evitar ese riesgo. Evitar significa que, por ejemplo, os pongo un ejemplo práctico, que siempre me gusta poner ejemplos prácticos. Si tengo un sistema obsoleto, por ejemplo, tengo un Windows 98, un sistema que ya no se utiliza y que está plagado de vulnerabilidades porque es un sistema obsoleto, y ese sistema tiene información de la empresa, evitar el riesgo puede ser coger toda la información que hay en ese sistema, sacarla y meterla en otro sistema que no sea obsoleto, sino que esté actualizado, de forma que la información que tenía el activo obsoleto la capturo y la pongo en otro activo. De esa forma evito el riesgo. Es decir, de alguna forma estoy eliminando el activo que tiene ese riesgo. Eso sería evitar el riesgo. Otra opción puede ser transferir el riesgo. Es decir, si yo tengo un activo y quien está gestionando ese activo es una empresa externa que me está proporcionando un servicio de mantenimiento, de TI, pues ahí está claro, ahí también existe un riesgo, pero yo no lo puedo controlar, yo no lo puedo gestionar, con lo cual se lo transfiero a otra entidad, a una tercera parte, a un proveedor o una empresa externa. Perdón. Y luego otra opción completamente válida a la hora de tratar riesgos es asumir ese riesgo. Por ejemplo, si tengo un activo que tiene un riesgo asociado, y hacer un tratamiento implica invertir, es decir, poner dinero encima de la mesa, y no puedo tener ese dinero porque no me llega el presupuesto en el año en el que esté en curso, pues una opción puede ser decidir que, vale, sé que existe ese riesgo, sé que la probabilidad es alta, sé que el impacto es grave, pero no lo puedo tratar. En este caso, asumo las consecuencias, asumo el riesgo. Esto le puede parecer extraño, de hecho, me ha pasado muchas ocasiones que a empresas, cuando le explico esto, les suena raro. Les suena raro que con una ISO 27001, si tengo un riesgo y ese riesgo tiene una probabilidad alta y un impacto alto, que yo lo puedo asumir. Pero con respecto al estándar, es una opción de tratamiento porque el problema sería que yo tuviese ese riesgo y no hiciera nada. Pero si yo sé que existe un riesgo, sé cuáles son las consecuencias, cuál es el impacto, y el problema es que no tengo dinero para tratar ese riesgo, lo estoy asumiendo. Eso es una opción completamente válida con respecto al estándar. Otra cosa diferente sería que no hago nada, pero en este caso sí lo estoy haciendo. Y posiblemente en el futuro, el año siguiente, cuando haya un nuevo presupuesto, pues a lo mejor sí pueda hacer otro tratamiento diferente, como por ejemplo reducirlo. Entonces, esto de asumir es completamente válido con respecto al estándar. Otra cuestión importante en el tratamiento de riesgos son los controles del anexo A del estándar. El estándar, la ISO 27001, tiene un anexo A, es el único anexo que tiene el anexo A, y en ese anexo A tiene 114 controles de seguridad. Entonces, si la opción de tratamiento que he seleccionado antes es reducir, si os acordáis, cuando os he dicho que reducir significa que voy a implementar controles para reducir el riesgo, esos controles los puedo seleccionar del anexo A. De forma que si yo tengo un riesgo con una alta probabilidad y un impacto grave, necesito un control. ¿Qué control? Pues busco en el anexo A de la ISO 27001 y el que yo considere que me pueda ayudar para reducir ese riesgo, lo implemento. Esa es la idea, que yo lo pueda implementar. Que pueda seleccionar el control del anexo A y lo pueda implementar para reducir el riesgo que he identificado. Otro elemento importante que tenemos que tener también dentro de la ISO 27001 es el SOA, la declaración de aplicabilidad. SOA son las iniciales de Statement of Applicability, que en español es declaración de aplicabilidad.
Este documento es fundamental, es obligatorio dentro de la implementación del estándar de la ISO 27001 y básicamente es un documento, suele ser un fichero Excel porque es una especie de tabla y las tablas pues es más fácil manejarlas en un Excel que en un Word. Pero al final esto es un documento que contiene todos los controles del estándar, del anexo A, y para cada control hay que indicar si aplica o no aplica. Generalmente los 114 controles van a aplicar a todas las empresas. Solo en algunos casos nos vamos a encontrar con controles que no aplican. Un ejemplo típico, el teletrabajo. Hay un control que es el teletrabajo. Pues si en la empresa esa actividad no se lleva a cabo o no se permite o por política no está contemplado, pues obviamente el control de teletrabajo no aplicará. Otro ejemplo claro, bastante habitual, el desarrollo. Hay controles que están enfocados al desarrollo de software. Si la empresa no realiza software, no hay riesgos asociados al software, con lo cual todos los controles que estén asociados al desarrollo de software no aplicarán. Entonces, básicamente en el SOA, la declaración de aplicabilidad hay que seleccionar o hay que establecer los controles que aplican y que no aplican. Hay que indicar simplemente por cada control si aplica o no aplica. Y para cada caso hay que justificar por qué aplica o por qué no aplica. En el caso del teletrabajo, si no me aplica, justificación, pues porque por política o normativa interna de la organización no hay teletrabajo. Entonces, básicamente es una declaración de aplicabilidad por eso, porque hay que poner para cada control cuál es el control que te aplica y no te aplica. Y luego, por último, un elemento también fundamental es el plan de tratamiento de riesgos. Hay gente que confunde el tratamiento de riesgos con el plan de tratamiento de riesgos. Tratamiento de riesgos es simplemente decidir, tomar decisiones en relación a qué voy a hacer con el riesgo que he identificado. Sin embargo, el plan de tratamiento de riesgos, como su propio nombre indica, plan, es una planificación de las acciones que voy a llevar a cabo para implementar los controles que necesite para los riesgos que he identificado. La tablita que veis en pantalla es un ejemplo de un plan de tratamiento de riesgos. En esa tabla podéis ver un identificador, que puede ser perfectamente un identificador de un activo o de un riesgo. En el siguiente campo podéis ver el nivel de riesgo, que es muy alto, con lo cual, pues, presumiblemente habrá que tratarlo. La opción de tratamiento, que suele ser habitual y recomendable, si se puede, es reducirlo. Y para reducirlo yo voy a seleccionar el control A1231, que es el de las copias de seguridad. Entonces, selecciono ese control, con lo cual tendré que indicar cuáles son las acciones que voy a llevar a cabo para implementar ese control. Como el control tiene que ver con las copias de seguridad, pues las acciones serán desarrollar una política de backups. Para eso necesitaré un recurso, una persona, un responsable, que puede ser responsable de sistemas, y necesitaré también unos plazos, un límite, que pues, puede ser, por ejemplo, final de este año. Entonces, el plan de tratamiento de riesgos es como si fuera un plan de proyecto, pero enfocado a los riesgos que he identificado y que tengo que tratar. Entonces, cuando hablamos de un plan de proyecto, necesito unas fases, unas etapas, unas acciones, unos plazos, unos recursos. Y esa es la información básicamente que podéis ver aquí, en esta tabla, que es la información que suele tener un plan de tratamiento de riesgos. Y esto es básicamente lo que deberéis de tener. Hay empresas que tienen esta tabla, pero no incluyen la tabla de los controles. Y esa columna es fundamental, porque el estándar también nos pide que para cada uno de los riesgos que se identifique, hay que asociarle el control o hay que mapearlo contra el control del anexo A que haya necesitado o que necesite para tratar ese riesgo. Entonces, esa columna de los controles es fundamental. Hay empresas que entienden que no es necesario y que componer las acciones para tratar el riesgo ya vale, pero esto es un requerimiento específico del estándar y tiene todo el sentido del mundo para mí, y os voy a explicar el por qué. Y básicamente, si yo tengo un estándar que es la ISO 27001 con un anexo A que tiene controles y yo selecciono un control, pues tiene todo el sentido del mundo que en mi plan de tratamiento de riesgos, para cada riesgo que he identificado, lo asocie o lo mapee con un control, con el control que corresponda del anexo A. Entonces, esto es básicamente el plan de tratamiento de riesgos. Más cosas importantes. Bueno, ya habéis visto un poco qué es lo que nos pide el estándar.
bueno, ya habéis visto que la gestión de riesgos es lo más importante dentro de la ISO 27001, bajo mi punto de vista y en general para cualquier experto en seguridad de la información. Habéis visto también cuáles son los requerimientos básicos que te pide el estándar para llevar a cabo la gestión de riesgos. La gestión de riesgos se divide en dos etapas importantes, el análisis de riesgos y el tratamiento de esos riesgos. Hasta aquí todo está muy bien, pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Pues ese problema, que es el que mucha gente se pregunta, o hay mucha gente que se pregunta ¿qué es un riesgo? ¿O en qué se basa un riesgo? Luego hay también muchas herramientas, muchas metodologías. ¿Qué herramienta puedo utilizar o qué metodología es la mejor para mi empresa? Luego también el estándar es muy genérico. Hay gente que entiende una cosa y gente que entiende otra diferente. Luego, hay gente también que piensa que el estándar es solamente implementar controles y ya todo lo demás da igual. Lo más importante es implementar controles. La gestión de riesgo, hay gente que piensa que eso no sirve para nada. Luego también hay gente que se pregunta si puede utilizar la gestión de riesgos de otros estándares, como por ejemplo la 9001, para gestionar riesgos de seguridad de la información. Y luego también hay gente, ahora esto también es algo reciente, que se pregunta si esto también vale para, si lo tengo todo, si tiene toda la empresa, todos sus activos en la nube. Entonces, bueno, estas son muchas preguntas que se hace la gente, porque en conclusión, el estándar es muy genérico, es muy abierto. Te dice siempre qué tienes que hacer, pero no te dice cómo lo tienes que hacer. Sí hay una serie de requerimientos básicos, que son los que os he enseñado antes en relación al análisis de riesgos y al tratamiento de riesgos, pero no te deja cerrado completamente el cómo tienes que hacer las cosas. Eso sí lo puedes decidir tú, siempre y cuando cumplas esos mínimos y esos requerimientos básicos que te dice el estándar. Entonces, el problema es eso. El problema es que, vale, tenemos un estándar que dice que la gestión de riesgos es lo más importante, pero ¿cómo llevo a cabo, cómo puedo llevar a cabo esa gestión de riesgos? Pues para eso tengo una solución para vosotros y la solución es muy sencilla, es basarse en activos. Si es verdad que el estándar no te dice en ninguna parte que tienes que basarte en activos para llevar la gestión de riesgos, pero mi recomendación y lo habitual es basarse en activos. Un activo es cualquier cosa que tenga valor para la empresa. Habitualmente cuando nos basamos en activos, lo habitual es diferenciar diferentes categorías de activos. Hay categorías de activos que son personas, por ejemplo, una persona, un director, un técnico, un desarrollador, el personal del área de recursos humanos, del área financiero, del área legal. Todas las personas al final son un activo. Y además yo creo que es uno de los activos más importantes, si no es el más importante. Entonces, identificar ese activo es sencillo. Otro activo que yo creo que es sencillo de identificar es el hardware. Los equipos portátiles, los equipos de sobremesa, los móviles, los puntos de acceso, los switches, los routers, todo lo que sea hardware, todo lo que sea cacharro, eso también es un activo y eso también lo podemos identificar. El software, por supuesto, también es un activo. El Windows, el Linux, el Mac, el Oracle, el de base, todo lo que sea software, todo lo que sea algo que se puede instalar en el ordenador, eso es software y eso también es un activo. Información. Esto conviene que aquí también os ponga un ejemplo para diferenciar lo que es hardware, software e información. Porque hay gente que confunde sobre todo el software con la información. Son dos tipos de activos diferentes, o mejor dicho, son tres tipos de activos diferentes. Y os voy a poner un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, una máquina, un equipo de usuario, tenemos, por ejemplo, un HP, por decir una marca, aunque me da igual, puede ser cualquier marca, pero tenemos un equipo, cacharro hardware, un HP, eso es un activo. Ahora, tenemos un software que vamos a instalar en ese equipo, en ese ordenador. Ese software es, por ejemplo, un MySQL, una base de datos para introducir información. Pero todavía no estoy hablando de información. Hemos hablado hasta ahora de hardware, que es el cacharro, HP, y el software, que es MySQL. Vale, pues esto por sí solo no puede funcionar. Para que funcione en el MySQL me tengo que crear una tabla o varias tablas y ahí voy a introducir la información. Una tabla, por ejemplo, usuarios, otra tabla, proveedores, otra tabla, clientes. Y dentro de esas tablas voy a introducir información. Información de mi cliente, información de mis empleados y cualquier información que yo quiera. Entonces, ese es otro activo. Ese es el activo información. Otro activo, ya sabéis, MySQL, que es el tipo software,
y otro activo que es de tipo hardware, que es el equipo físico, el HP. Entonces, hemos desglosado 3 activos diferentes, de 3 categorías diferentes. Y esto es lo que deberíais hacer siempre con todos los activos que tengáis en vuestra empresa. Por supuesto, otro activo importante, otra categoría, mejor dicho, es la de edificios. El edificio donde se encuentran todos los activos también es un activo. Y, por supuesto, pueden ser también activos los servicios. Servicios de Internet, o servicios de limpieza, o servicios de seguridad física. Cualquier servicio que proporcione un proveedor a la empresa y esté dentro del alcance del estándar, pues también se puede categorizar como un activo de tipo servicios. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y por qué tantos tipos de activos? ¿Por qué no puedo tener solamente un tipo de activo? La respuesta es muy sencilla. Si yo consigo separar por diferentes tipos de activos, o es más sencillo para mí saber qué tipos de amenazas le va a afectar a cada activo. Porque si yo no tengo ninguna categoría, tengo que ir activo por activo e identificar cuáles son los problemas o cuáles son las amenazas que le pueden afectar. Ahora un poco más adelante os voy a explicar eso de las amenazas. Si yo voy activo por activo, tengo que saber por cada activo, tengo que analizar por cada activo cuál es la amenaza y cuál es el riesgo. Pero si categorizo, ese análisis puedo hacerlo por categoría. De forma que luego, simplemente con saber un activo de qué tipo es, pues sabiendo a qué categoría pertenece, ya automáticamente voy a saber cuáles son las amenazas que le van a afectar a esa categoría, porque siempre van a ser las mismas. Entonces, lo ideal, lo más sencillo es siempre basarse en activos. No es obligatorio con respecto a lo que te dice el estándar, pero sí es bastante recomendable, porque nos va a ayudar a saber de una forma sencilla qué tenemos en la empresa y qué puede repercutir en la seguridad de la información. Bueno, una vez que tengo activos, el siguiente paso, una vez que tengo ya identificados los activos, eso por sí solo no me vale. Es decir, aquí estamos hablando de riesgos. Yo necesito identificar cuáles son los riesgos que le pueden afectar a ese activo. ¿Y cómo puedo identificar esos riesgos? Bueno, pues voy a poner un ejemplo pero no orientado a la seguridad de la información, sino que os voy a poner un ejemplo más orientado a la vida real. Y es algo que puede ocurrir y que, de hecho, desgraciadamente, suele ocurrir bastante. Podemos hablar de un matrimonio cualquiera. Ese matrimonio puede tener discusiones, como puede tener cualquier pareja, y como puede tener cualquier par de personas de este mundo. Esas discusiones, al final, pueden provocar una ruptura del matrimonio, lo cual, pues, en condiciones normales, hablando objetivamente, no es lo mejor para un matrimonio. Porque obviamente el matrimonio, si se ha juntado, será para vivir mucho tiempo y para sentirse bien en pareja. Bien, pues ese matrimonio, si tiene discusiones, al final se puede romper o se puede interrumpir. Esto es lo que puede ocurrir. Bien, si esto nos lo llevamos al maravilloso mundo de la seguridad de la información, lo que puede ocurrir, la ruptura, sería la amenaza. Y las discusiones, es decir, lo que puede provocar que al final el matrimonio se rompa, sería la vulnerabilidad. Entonces, la amenaza es lo que puede ocurrir y la vulnerabilidad es lo que permite que la amenaza se pueda materializar o que se pueda dar. Si esto ahora me lo llevo a un ejemplo, ahora sí, a un ejemplo de la seguridad de la información, es decir, si ahora hablamos de un edificio, por ejemplo, un edificio de oficinas donde estoy trabajando, donde está trabajando nuestra empresa, donde estamos nosotros trabajando, una amenaza real puede ser el fuego. Eso es una amenaza. Ahora, ¿cuál es la vulnerabilidad en este caso? Pues la falta de un sistema de extinción de incendios. Obviamente, si no tengo un sistema de extinción de incendios, pues puede ocurrir que el fuego, la probabilidad de que se materialice sea mucho mayor, o que si se materializa, pues no tengo un sistema para extinguirlo. Entonces, en ese caso, la amenaza sería el fuego y la vulnerabilidad sería la ausencia de un sistema de extinción de incendios. Ahora, si lo llamamos a un terreno un poco más tecnológico, si tenemos un PC, tenemos un ordenador, un Mac o un PC, una amenaza siempre va a ser pues, el malware. Es decir, que puede haber un ransomware o puede haber un virus o cualquier tipo de malware que pueda infectar a mi ordenador. Esa es la amenaza. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Pues lo que puede permitir que esa amenaza
afecte a mi equipo. ¿Y qué es lo que puede ocurrir que eso se produzca? Pues que no tenga un antivirus, que no tenga un sistema que evite el software malicioso. Esa sería la vulnerabilidad. Entonces, con este ejemplo sencillo, creo que ha quedado un poco claro, o eso espero, qué es la amenaza y qué es la vulnerabilidad. Esto de amenaza y vulnerabilidad hay que asociar a cada activo pues todas las amenazas que se nos ocurran y todas las vulnerabilidades que puedan provocar que la amenaza se materialice. Lo que pasa es que lo recomendable no es hacerlo activo por activo, sino que lo recomendable es hacerlo por categorías de activos. De esa forma os voy a ahorrar muchísimo trabajo. También os digo que hay catálogos de amenazas que ya vienen definidos y es simplemente pues coger esos catálogos, que además los podéis encontrar de forma gratuita en internet, y con esos catálogos asociar, seleccionar de ese catálogo por cada tipo de activo los que vosotros penséis que son más propensos o que son más o están más relacionados, y de esa forma podéis desarrollar o podéis construir vosotros mismos vuestro método para identificar por cada categoría de activo cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades que le pueden afectar. Bien, más cosas importantes antes de concluir o antes de empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Utilidades. Bueno, aquí os quiero comentar básicamente algunas herramientas que yo conozco o algunas utilidades que podéis utilizar para realizar la gestión de riesgos de seguridad de la información o implementar la ISO 27001. Obviamente, la primera herramienta que necesitáis es el estándar, es decir, tenéis que comprar, porque el estándar, si lo que queréis, tenéis que comprarlo. La ISO 27001, esa es la primera herramienta que necesitáis para trabajar con esto, con esta gestión de riesgos o con la seguridad de la información. Ahora, ese estándar por sí mismo, ya sabéis que el estándar lo que te dice es qué tienes que hacer, pero para saber cómo lo tienes que hacer podemos apoyarnos en otras herramientas. Herramientas que yo recomiendo. Con respecto a metodologías de gestión de riesgos. Bueno, yo en esta charla os he intentado ofrecer un punto de vista para saber cómo identificar activos, cómo asociar a esos activos amenazas y vulnerabilidades, pero hay metodologías o hay métodos o procedimientos que ya por defecto esa forma de identificar el riesgo ya lo tienen determinado. Ya tienen un proceso específico para que solamente vosotros leyendo el procedimiento podáis identificar esos riesgos. Hay muchas metodologías de gestión de riesgos, de seguridad de la información, pero las más conocidas, o al menos las que yo más suelo ver en las empresas que visito, es Magritte, por ejemplo, que es una metodología de libre acceso, la podéis encontrar en internet, además podéis encontrarla en español y en inglés también. Luego también podemos encontrar Octave. Octave es una herramienta, esta sí es cerrada, tenéis que pagar para poder acceder a ella. Es una metodología americana, pero que también podéis utilizar, obviamente, para implementar pues, una ISO 27001 o para realizar una gestión de riesgos. También podéis usar CRAN. CRAN es también de pago, no es de libre acceso. Es una metodología americana. No, miento, británica. CRAN es británica. Y esa metodología pues también os puede ayudar o también os puede servir para implementar la ISO 27001 o para llevar a cabo una gestión de riesgos. Obviamente, yo siempre estoy hablando de gestión de riesgos, de seguridad de la información y de la ISO 27001, porque ya sabéis que la gestión de riesgos es un elemento muy importante o el más importante de la ISO 27001, pero hay empresas también que quieren hacer solamente la gestión de riesgos. Es decir, hay empresas que solamente les interesa la gestión de riesgos. No quieren implementar un certificado y no lo quieren certificar. Les interesa solamente gestionar riesgos, identificar riesgos y tratar esos riesgos. Pues también pueden utilizar estas metodologías para eso, solamente para gestionar riesgos, para llevar a cabo esa parte. Estas metodologías no son para implementar el estándar, sino que son para implementar la gestión de riesgos. Luego también podéis encontrar herramientas que os van a ayudar a llevar a cabo la gestión de riesgos. Una herramienta muy conocida es Pilar. Pilar se basa en Magritte y Pilar, estas herramientas las que he puesto aquí todas tienen un coste, pero Pilar es de las que yo conozco que son más económicas. Sí es verdad que la interfaz es un poco compleja y un poco difícil de entender, aunque también es cierto que esta herramienta actualmente la están renovando, le están dando una vuelta de hoja
sea un poco más sencilla de utilizar. Luego también está el Pulpo. Pulpo se basa en Pilar, usa parte del código de Pilar, pero tiene una interfaz gráfica un poco más amigable, un poco más fácil de utilizar. Y utiliza también por defecto como metodología Magritte. EasyTool también es otra herramienta que conozco. EasyTool tiene una interfaz web, no tiene nada que ver con Magritte ni con Pilar, pero también es una herramienta que puedes utilizar para la gestión de riesgos y para implementar la ISO 27001. Ya os digo que todas las herramientas que veis en pantalla todas tienen un coste que deberíais de valorar, pero también es verdad que otra opción puede ser desarrollar vuestra propia metodología y tener vuestra propia herramienta. Para realizar una gestión de riesgos o para implementar la ISO 27 no es necesario tener una herramienta y una metodología concreta. Podéis desarrollar la vuestra, podéis tener vuestra propia metodología. Ahora sí, ya sabéis, tenéis que cumplir con los mínimos que establece el estándar. Que el estándar ya sabéis que lo que nos dice siempre es una serie de puntos que tenemos que hacer. No nos dice nunca cómo lo tenemos que hacer, pero sí nos dice unos puntos como mínimo que tenemos que llevar a cabo. Bien, y luego otras herramientas que podéis utilizar como sobre apoyo es, por ejemplo, otro estándar que no es ISO, pero sí es un estándar americano, el estándar NIST 830, que este estándar es una guía de buenas prácticas para llevar a cabo un análisis de riesgos. Este estándar está también muy relacionado con otro NIST, con el NIST 853, que ese estándar te ayuda también o te orienta a implementar controles. De todas formas, todos estos NIST son estándares americanos. Están enfocados a administraciones públicas americanas. Y son de libre acceso, eso sí, y eso es lo bueno, pero sí es verdad que utiliza terminología y están desarrollados concretamente para el entorno americano. Y por supuesto lo vais a encontrar todo en inglés, no vais a encontrar nada en español, o al menos yo no he encontrado nada en español. Pero bueno, puede ser también una guía o una herramienta para llevar a cabo este tipo de tareas. Otro estándar recomendable que yo recomiendo enérgicamente es la ISO 27005, básicamente porque es prima hermana de la ISO 27001. La ISO 27005 es básicamente una guía de buenas prácticas para que puedas llevar a cabo, para que puedas desarrollar tu propia metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información. Antes os comentaba que buscando por internet podéis encontrar catálogos de amenazas y vulnerabilidades. Bueno, pues este estándar, la ISO 27005, tiene un anexo, bueno, tiene varios anexos, pero en uno de ellos podéis encontrar un catálogo bastante completo de amenazas y vulnerabilidades. Entonces, puede ser un estándar bastante recomendable para que desarrolléis vosotros mismos vuestra propia metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información. Luego, otro estándar similar a la ISO 27005 y que también os puede ayudar a implementar la gestión de riesgos es la ISO 31000. De hecho, la ISO 27005 está basada en la 31000. La diferencia es que la ISO 31000, digamos que es la raíz. La ISO 31000 es una guía de buenas prácticas para gestión de riesgos de cualquier tipo, de seguridad de la información, ambiental, financiero, de cualquier tipo. Entonces, la ISO 27005 está más enfocada a seguridad de la información. Sin embargo, la ISO 31000 no está enfocada en nada en concreto, es para cualquier tipo de riesgo. Y esa es la diferencia y por eso la ISO 27005 realmente toma la estructura y está basada en la ISO 31000, porque al final son primas hermanas. Bueno, pues esto en relación al contenido del webinar. Ahora sí podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas y ahora sí voy a tratar de dar respuesta a todas las preguntas que me hagáis en directo. Tenemos 10 minutillos aproximadamente para responder a las preguntas que tengáis, así que aprovechad el tiempo y hacerme las preguntas que queráis. Si os parece bien, os leo las preguntas en alto y a continuación os doy respuesta. En las preguntas intentaré de no dar muchos detalles de la persona que me hace la pregunta, simplemente diré el nombre, pero obviamente por guardar el anonimato, por protección de datos, pues solamente diré el nombre y no diré su apellido. Así que, bueno, comenzamos con las preguntas. Vale, Eduardo me pregunta lo siguiente. El esquema de activos con las vulnerabilidades y amenazas está más asociado a la ISO 27001-2005. Si uno no desea usar el esquema de activos, ¿qué otras opciones nos son recomendadas? Identificar los riesgos en forma directa y verificar qué activos están asociados. Vale, Eduardo.
Bien, efectivamente, en la versión actual en la que se encuentra la ISO 27001, que es la versión del 2013, ahí no es obligatorio, como comentaba en el webinar antes, no es obligatorio basarse en activos. Sí es verdad que la versión anterior del estándar, ahí sí te decía específicamente que tenías que basarte en activos, en amenazas y en vulnerabilidades. Entonces, ahora ya no es obligatorio. Sí os digo que es recomendable y es mi recomendación que os sigáis basando en activos porque es una forma muy sencilla de ver los activos y de identificar cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades. Ahora bien, ¿cuál es otro método para identificar riesgos? Pues, por ejemplo, basarte en procesos. Lo que pasa es que los procesos, esto de enfocarse a procesos en lugar de activos, lo suelen hacer las empresas que tienen muchos activos. Pero muchos activos, os hablo de millones de activos. Porque si hablamos de un número muy grande de activos, podemos identificar, en lugar de muchos activos, podemos identificar el proceso que soporta todos esos activos. Y de esa forma identificar las amenazas o identificar los riesgos que afectan a ese proceso. Y de esa forma, pues, me evitaría el tener que evaluar, pues, millones o trillones de activos. Esa es otra forma. Es decir, en lugar de basarte en activos, basarte en procesos. Yuri me pregunta, ¿cómo logras valorar e identificar los activos de la información? Bueno, durante el webinar os he dado una pista y la pista es que os baséis o que identifiquéis al principio diferentes categorías de activos. Por ejemplo, personas, hardware, software, información, servicios, infraestructura o edificios. De esa forma, teniendo esas categorías, si sabes que una categoría es personas, pues identificas cuáles son los diferentes tipos de perfiles, de roles que hay en la empresa. Si sabes que hay una categoría que es hardware, pues identifica todos los activos que son de tipo hardware, todo el cacharro que hay en la empresa, ordenadores, impresoras, monitores, puntos de acceso, teléfonos móviles, todo lo que sea hardware es un cacharro y todo eso puede ser un activo. Y así con el resto de categorías de activos. Simplemente pues identificar o definir qué puede ser una categoría de activos y luego por cada categoría identificar los activos que pueda tener en la empresa. Es bastante, en realidad, si te pones a pensarlo, es bastante sencillo que te salga un número elevado de activos. Otra cosa distinta será que ese inventario se pueda precisar con mayor precisión, valga la redundancia. Pero para eso también forma parte de la mejora continua de estos sistemas. El primer año está claro que esto nunca se va a hacer perfecto, porque no tenemos rodaje, no tenemos experiencia. Pero con el paso de los años, con el paso del tiempo, obviamente con la mejora continua, porque en eso también se basa estos estándares, la mejora continua, iremos apretando el tornillo cada vez más y cada vez estarán más fuertes y cada vez seremos más expertos en la materia. Y esa también es la idea. Eduardo me pregunta lo siguiente. ¿Cuántas gestiones de riesgos existen o hay? Con gestiones de riesgo imagino que te refieres a metodologías de gestión de riesgos. Y el número exacto la verdad es que no sé decirte, pero hay muchas, hay muchas. No sé decirte, pero más de 10 metodologías seguro que hay. Henry me pregunta, cuando se intenta reducir o mitigar un riesgo, ¿qué se busca? Bueno, creo que lo comentaba en el webinar cuando, cuando la acción de tratamiento es reducir o mitigar el riesgo, lo que se suele hacer es seleccionar un control. ¿Qué control? Pues el control del anexo A que yo considere que me puede ayudar a tratar ese riesgo. Si el riesgo es relativo, y te pongo un ejemplo, si el riesgo es relativo a un activo que tiene como amenaza el perder información, pues un control puede ser tener una copia de seguridad, que es un control, que es el 1231. Entonces el control que tendré que seleccionar es el 1231, porque es el que me va a ayudar a restaurar o a copiar esa información para que no la pierda. Pues así con todo, es simplemente estudiar en cada caso. Si tengo un riesgo, pues tendré que identificar primero la opción de tratamiento. Si el tratamiento es reducirlo, pues tendré que seleccionar del anexo A cuál es el control que necesito para ese tratamiento. Más preguntas. Vale. Luz Ángela me pregunta lo siguiente. Buenas tardes. ¿En dónde puedo encontrar las normas ISO para leerlas? Luz, las normas ISO las puedes encontrar en la dirección oficial de ISO.org. Es decir, entrando en ISO.org, ahí puedes tener acceso a todos los estándares ISO.
Sí es verdad que cualquier estándar ISO, si lo quieres leer o si quieres tener el documento, lo tienes que pagar. Pero una vez que pagas, obviamente, pues ya tienes acceso a ese estándar y lo puedes leer todas las veces que tú quieras. Más preguntas. Mauricio me pregunta lo siguiente. ¿El formato de aplicabilidad se puede conseguir? Mauricio, imagino que te refieres a la declaración de aplicabilidad. Si quieres ese documento es simplemente una tabla con todos los controles del anexo A. Eso lo puedes desarrollar tú, incluso. No hace falta que lo busques por internet. Pero incluso si no te quieres atrever a desarrollar ese documento, sí te digo que buscando en internet puedes encontrar muchas páginas, muchos sitios, desde donde te puedes descargar la declaración de aplicabilidad de forma legal, sin incumplir ninguna ley de protección de datos o ninguna ley de protección intelectual. Porque al final esa tabla lo que incluye son todos los controles del anexo A. Y para cada control tendrás que seleccionar o tendrás que poner, mejor dicho, si aplica o no aplica y la justificación de esa aplicabilidad. Julián me hace una pregunta muy interesante. Eso no quita que todas las preguntas que me había hecho antes también sean interesantes, pero esta pregunta me gusta. Julián me pregunta, ¿se pueden establecer controles que no estén incluidos en el anexo A? Totalmente. Es decir, como mínimo, tenemos el anexo A para seleccionar de ahí los controles que queramos para tratar los riesgos que hemos identificado. Ahora bien, aunque hay 114 controles y suelen ser controles muy genéricos y que suele cubrir en el 99,999% de las ocasiones todos los escenarios de riesgos, podemos encontrarnos que en un caso especial, en una empresa, hay un riesgo para el que necesitamos implementar un control que no está en el anexo A. Vale, pues lo podemos incluir. O sea, podríamos incluir en la declaración de aplicabilidad un control adicional, que es el nuestro, el que queremos nosotros añadir, y ese control sería aplicable. Lo aplicaríamos y podría ser completamente válido. Todo lo que sea añadir a lo que ya hay, perfecto. El problema podría ser que yo quitase controles que sí me pueden aplicar y que no justifico el por qué no los aplico, o que la justificación no sea acorde a la realidad. Eso sí puede generar problemas. Pero añadir controles a los que ya existen, pues perfecto. Además, eso el auditor o la persona que lo revise, pues seguramente te lo va a agradecer, porque estás un nivel por encima de lo que te pide el estándar, lo cual es bastante bueno y bastante positivo. Bien, pues con esto ya hemos terminado. Ya son -10, ya hemos dedicado unos 10 minutitos a las preguntas. Me gustaría estar más tiempo con vosotros, por supuesto. Me gustaría estar aquí una semana entera hablando de esto, porque creo que se nota que me gusta hablar sobre esto, sobre la gestión de riesgos. Pero bueno, ya sabéis también que el tiempo es el que es. Eso no lo podemos cambiar, el tiempo es limitado, igual que la vida también es limitada. Y hemos llegado a la conclusión del webinar. Pero, por supuesto, si estáis interesados en estos webinars, pues estáis invitados a los siguientes que se impartirán en los próximos meses y espero también veros en el máster de ALDE, que ahí pues también estamos colaborando. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que este webinar os haya servido para algo y espero también que el objetivo que decía al principio, de poder compartir un poco el conocimiento que tengo con vosotros, que lo haya conseguido, o al menos un poquito. Así que, insisto, muchas gracias a todos y que tengáis una... Gracias, hasta luego. Chao, chao. Bien, chicos, ¿qué tal les pareció el video? Bueno, el video estaba interesante porque hablaba sobre la norma ISO 27001 y al final sobre el anexo A, los requerimientos mínimos que debemos tener para cumplir la norma. Puesto que Ujú. ya estos, o sea, no hay en sí una metodología específica, pero sí una serie de pasos mínimos, digamos, en este caso. Sí, o sea, te recomiendo lo que decía, que el qué hacer te indica. El cómo no, eso lo vamos definiendo en cada actividad, ¿no? O sea, y por eso para nosotros es importante tener eso claro, porque cuando hagamos, nos toca hacer, digamos, decimos, la auditoría, pues tenemos que identificar que las personas que hicieron ese desarrollo, que son los jefes de sistemas con su equipo,
pues lo hayan hecho de la mejor manera. Entonces, tener una guía para saber por dónde vamos a hacer el análisis está súper bien. Una cosa importante también es que tenemos que recordar que no hay solamente esa, no se mencionaron otras metodologías para eso. Y eso también hay que considerar. Entonces, si bien estamos revisando una, también tenemos que considerar otras, las siguientes que puedan haber. Y revisarlo con relación a lo que ellos hayan aplicado. ¿Ok? Eso es importante. Hay personas que no siguen metodologías directamente, no siguen una norma ISO, pero cuando revisas su trabajo está cumpliendo con prácticamente todo lo que se solicita. O sea, tienen el concepto de manejo de riesgos, pero no aplican metodologías específicas. Como te cuento, yo también me ha pasado que no me definen una metodología, reviso y cumplen con prácticamente todo, incluso más de lo que se pide. De las pocas que he hecho en Tungurahua, ¿no? Aquí en Tungurahua hay muy pocas, pero lo han hecho súper bien en las que lo han hecho bien. Como te conté, entre el 1 y 2% están en este tramo. Además, lo hacen en un grupo de 3% adicional que lo hace mal. Y los otros 95% prácticamente no lo hacen. ¿Ok? Entonces, eso hay que considerarlo también, Fabi. No sé si tengan algún otro comentario. No, gracias por tu comentario, Alexis, también. ¿Algún otro comentario? Inge, Dime, Alejandro. entonces esto de la norma que vimos, o sea, del video que nos mostró es para una guía, para saber en qué parte auditar o algo así. Más que para una guía, es específicamente para saber cómo se hace un plan de contingencia. Pero para nosotros como, perdón, no plan de contingencia, un análisis de riesgos. Pero para nosotros como auditores también nos sirve, como les decía. O sea, nos sirve para identificar que si es que vamos a hacer una auditoría en una empresa y esta empresa, por ejemplo, no tiene un plan de contingencias, perdón, un análisis de riesgos, desde ahí tenemos un problema grave. Porque, ¿qué significa? Que cualquier acción que están haciendo para la cuestión de seguridad, pues, ¿cómo lo están organizando? Tener un plan un análisis de riesgos, pues primeramente nos ayuda a identificar cuáles son los riesgos y tomar acciones sobre esos riesgos. ¿Sí? Entonces, si es que yo, por ejemplo, no sé que de pronto llego a una ciudad y no sé que en cierta zona es peligrosa, yo camino por ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sé que es que es riesgo. Y eso mismo puede pasar con nosotros, o sea, como empresa. A lo mejor empezamos a poner ciertos cosas de seguridad en ciertas áreas, pero resulta que en nuestra empresa nuestro riesgo está por otro lado. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor estamos tratando de curarnos por una cosa, pero estamos caminando por el lado peligroso, porque no sabemos. Y para saber qué es lo peligroso, justamente viene el análisis. Viene el análisis y decir, a ver, vamos a revisar todas las posibles amenazas, vamos a ver cuál sería el impacto de si es que se ocurre esta amenaza tendría, cuál sería la probabilidad de que esa amenaza se dé, y en función de eso, pues podemos ir calculando el riesgo total. Y luego priorizando. Esa es una parte que hasta ahora no hemos revisado, pero es importante. Si nosotros vemos que las personas de la empresa han hecho un plan de contingencias, ¿sí? Y de pronto lo han hecho mal, obviamente también tendremos que reportar eso. Pero ¿cómo sabemos que lo están haciendo bien o mal? Justamente con tener el conocimiento de cómo se hace es una parte importante. Como te decía hace un rato, decía Alexis también hace un ratito, hay casos en los que de pronto, sin tener el conocimiento de normas o sin aplicar directamente una norma, por las personas que se han hecho cargo, han hecho un buen análisis directamente informal, porque no tienen un plan, pero, perdón, no tienen un documento de análisis, pero conocen el tema y han ido tomando las medidas respectivas en diferentes campos. Sí, se ha dado ese tipo de cosas. Ahora, como nosotros como auditores sí tenemos que tener la idea, la noción de lo que está pasando y entender un poquito más lo que los gerentes de sistemas han hecho. No se olviden también, como les decía, a veces utilizan diferentes metodologías. Algunos ni siquiera metodología, no tienen metodología, pero si es que nosotros vemos que tienen la solución de eso, pues sí, está bien, está bien. En esos casos, ¿qué tenemos que decir? Bueno, todo lo demás está bien hecho, pero tienen que hacer un plan. Entonces, desde mi punto de vista del auditor, que alguien no tenga un plan, ya nos da no tenga un análisis de riesgos, ya nos da una idea que hay muchas posibilidades que lo que venga después está mal. ¿Sí? ¿Qué pasa si tienen? Si tienen las cosas súper bien, pues ok, también hay el reporte de que no tiene plan de contingencia, ¿no? Que lo demás está bien.
súper bien, ¿no? Entonces, qué bien que lo hayan hecho, pero también tienen que hacer un plan de contingencia. Para que los que ya tienen implementado bien, pues va a ser mucho más fácil simplemente redactar un análisis de riesgos y punto. Pero para los que no tengan, pues va a ser mucho más complicado porque recién van a empezar a entender cuáles son los riesgos en los que están inmersos y recién empezar a tomar medidas que sean mucho más fuertes para los diferentes eventos que puedan ocurrir. No sé si con esto aclaro un poquito tu comentario, Alejandro. Sí, quedó Muchas claro. gracias también por las palabras suyas. A ver, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Uno? Bueno, entonces, por favor, si se fijan en el aula virtual, en la zona de evaluación del primer parcial, van a encontrar una actividad que dice control de actividad justamente del video, ¿no? Entonces, vamos a, por favor, a responder esas. Son solo unas 36 preguntas, son relativamente cortitas. Hay algunos que tienen que haber escuchado bien el video para saber dónde están las respuestas, otros son bastante sencillitas. Pero al final está justamente pidiéndoles que apunten el anexo A de la norma. Entonces, eso tienen que buscar en internet, bajarse y obviamente guárdenlo también porque eso va a ser un aporte para ustedes, ¿no? Es que chicos, por favor, comiencen esa actividad. En 30 minutos nos vemos. Cualquier pregunta me dice. Esa hora. Y en esta hora lo que vamos a hacer es buscar una empresa, como grupo, ¿no? Como grupo, con la cual podamos tener una relación mutua de beneficio. Nosotros vamos a trabajar en el hecho de poder conocer un poco más los procesos y saber cómo se hace una auditoría. Y la empresa, en cambio, va a ganar una información que nosotros obtengamos y que nosotros analicemos y procesemos, generando perdón, una auditoría para esa empresa. No, obviamente esta auditoría es simplemente académica, pero vamos a tratar de que sea lo mejor posible para que sea de beneficio para la empresa y con eso puedan tomar acciones para mejorar su seguridad. ¿Ok? Entonces, ayúdenme por favor con los nombres de los integrantes de los grupos o prefieren que yo los cree. ¿Ya? Sí. Entonces, por favor, ayúdenme con los grupos, ¿cómo estarían conformados? Un ratito, por favor. ¿Ya? ¿Quién más? Ay, ¿ya? ¿Quién se quiere unir con los chicos jóvenes? Profe, Dime, Javier. nosotros somos Flores, Paredes, Villacrés y no sé si quiera Barrera ahí venir con nosotros. A ver, permítame un ratito, dígame otra vez. Flores, Paredes y Villacrés y tal vez el señor Barrera. ¿Ya? Entonces me faltarían igual un integrante en cada uno. Tenemos a Barrera, me falta, y también Morales, ¿no? Sí, disculpen, ¿qué puedo hacer con Steven? ¿Quién? Con Steven López. Ya, señor Morales. Sí, por favor. Ya. Entonces quedaría el señor Barrera con el siguiente grupo. Listo. Andrés, Ángel, Flores. Listo, chicos. Entonces ya estaríamos formados los dos grupos, ¿no? En estos 20 minutos que nos quedan, por favor, voy a separarles en dos aulas, dos salas. Permítanme un ratito, que yo metí la pata. Ya, ahí sí, señor.
Y por favor, ahí tratan de conversar y a ver si es que ya van definiendo con qué empresa vamos a trabajar en cada grupo. ¿Ok? Permítame un ratito. Esta definición de qué empresa van a trabajar, pues lo van a hacer hasta la siguiente semana, justamente de hoy en 8, ¿ok? De hoy en 8 ya me dicen con qué empresa van a trabajar. No se olviden que en el transcurso de la semana, si necesitan que yo hable con la gente, pues me avisan nomás y podemos hacer una reunión por Zoom para poder conversar con ellos. ¿De hecho? Y aclararles cuáles son las condiciones con las que queremos que nos ayuden ellos también. Cualquier cosa de esas, pues con mucho gusto les puedo dar una mano. Por el momento nos quedamos ahí, ya faltan 3 minutos para la siguiente clase. No sé si antes de terminar hay alguna pregunta. Ninguna. Bueno, chicos, en ese caso me despido. Ah, una cosa más. Las personas que se quieran inscribir para el congreso que va a haber la siguiente semana aquí en la Facultad de Sistemas, pues me avisan. ¿Hecho? Me avisan y entiendo que si los cursos tienen más del 50% de personas que están asistiendo a estas conferencias de este congreso, pues el curso no tiene clases. ¿Ok? En esa semana. Si es que fuera así, pues simplemente nos contactamos pues por cuestiones justamente de esto de la empresa en rato por WhatsApp. Usted me puede escribir por ahí cualquier cosa que requiera. Así es que invitarles también, así es que los que puedan, recuerden que no es obligatorio, pero los que puedan, asistan, van a ver temas interesantes, creo que para estudiantes está en $54, así es que les recomiendo a los que puedan, obviamente, que lo hagan, ¿no? Eso, chicos. Profe, Dígame. ¿cuál es el link para la descripción? Déjame ver, tengo por acá, me parece. Un ratito, ya te lo paso. En el chat de esta sesión le estoy colocando, ¿no? Ahí está, en el chat le van a encontrar. Ya, profe, Pues, muchas gracias. si es que te interesa, por favor, dale un clic para que se abra el navegador y ahí le guardas. Porque si le cierro ahorita ya se te va a perder. Sí, los demás también que estén interesados, ya saben, por favor, por ahí pueden registrarse. ¿Listo, chicos? Bueno, sin más, me despido, que tengan un buen día y también un buen fin de semana. Profe, Nos vemos más tarde. Dios los bendiga. Hasta luego, chicos. ¿Alguien me vas a preguntar? Dime. ¿hasta qué día hay la inscripción o es válida la inscripción? Se pueden inscribir, de lo que entiendo, hasta el día lunes, inclusive, en la mañana. Ah, listo, profe. Gracias. Entonces, traten de hacerlo de esa manera, chicos. Cuídense mucho, un abrazo, Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.